Señor les bendiga, mis hermanos. Les invito a que vayan a sus Biblias en Mateo capítulo 5. Vamos a leer versículos 3 al 12. Pero mientras van allí cuenta la historia de un hombre con mucho dinero, un hombre muy rico, un hombre que en sus riquezas era muy orgulloso, un hombre que en sus riquezas era muy déspota y trataba muy mal a las personas. Un hombre que en sus riquezas quería comprarlo todo y pensaba que la felicidad estaba en las tristezas. Un hombre que sus ojos solamente estaban en sus posesiones, en querer producir más y más. Pero luego de algunos años, este hombre, por sus malas decisiones y algunas malas inversiones, malas compañías, terminó yéndose lastimosamente a la bancarrota, quedándose sin un centavo en sus cuentas. Un hombre que quedó desesperado, desesperanzado, hasta llegó a pensar en suicidarse, porque después de tener una vida de opulencia, una vida que lo llevó a tanto orgullo. Pero uno de sus amigos quería prestarle ayuda, le decía: ven, te voy a ayudar, pero este hombre se negaba porque él siempre fue autosuficiente y él pensaba que con sus ideas podía reactivar alguna de sus negociaciones y así volver a ser el hombre rico que había sido años atrás. Pero ninguna de sus ideas funcionaron, siempre fracasaba, buscaba préstamos, los bancos no le prestaban porque obviamente había un antecedente de una bancarrota. Era una situación bastante difícil para este hombre, pero su amigo volvía a insistir para darle ayuda, hasta que este hombre llegó a pensar: voy a aceptar la ayuda. Este hombre llegó a entender que necesitaba humillarse delante de su amigo, que quizás en algún tiempo no tenía el mismo dinero, él era muy superior, y empezó a recibir esta ayuda. Y este hombre, poco a poco, con la ayuda de su amigo, pudo salir adelante y quizás volver a tener ciertas posesiones, pero esta vez pensando de una vez más mesurada. Al final este hombre agradeció tanto a su amigo por todo lo que había hecho por él, aun cuando le costó humillarse, porque él pensaba que tenía que humillarse delante de su amigo. Y pensaba en esta historia que no utilicé nombres para evitar cualquier otra situación, es pensar en que en una situación similar nosotros nos encontramos así. Y usted diría: pastor, yo nunca he estado debiéndole a los bancos, ni mucho menos he llegado a una bancarrota espiritual. Perdón, una bancarrota por dinero. Sí, quizás no, pero sí, usted y yo estábamos en una situación de una bancarrota espiritual que ni tú ni yo podíamos lograr poder poner a saldo. Ni tú ni yo, con nuestras capacidades y nuestras estrategias, podíamos lograr llegar a ponerla, ese saldo en rojo, en algo positivo. Realmente, cuando vemos las escrituras y empezamos a leer acerca del Sermón del Monte, nos vamos a encontrar con una cantidad de situaciones que quizás son conocidas, quizás podemos aplicarlas, pero ¿sabe una cosa? Lo que más me preocupa es que muchas veces es mal interpretada. Es mal interpretada porque queremos sacar de contexto muchos pasajes. Y precisamente, hermanos, cuando vamos al Sermón del Monte, yo quiero que usted y yo entendamos que todo este sermón, el sermón más estructurado, más hermoso, más, diría yo, perfecto que puede haber en las Escrituras, es este dicho por el Señor Jesús. Y quiero que leamos la primera parte de lo que vamos a empezar a tocar acerca del Sermón del Monte. Mateo 5, 3 al 9, dice así la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tenernos esta oportunidad, Señor, de poder escuchar tu palabra. Y hoy te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que nos ayudes, que nos guíes, que nos muestres, Señor, la realidad de nuestra vida, que nos muestres, Señor, y descubras lo que también en nuestra vida está de más, que lo de nuestra vida, Señor, no está bien delante de tu misma presencia y que también así mismo nosotros podamos quitarla de nosotros. Queremos ser, Señor, como el Señor Jesús. Queremos vivir para tu gloria, Señor. Por eso es necesario que tu palabra confronte nuestras vidas y que nos guíes a una vida que sea de tu agrado. Señor, quita todo impedimento, Señor, que nos concentre a escuchar tu voz y que seamos dispuestos también a hacernos tan solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Es bastante interesante lo que acabamos de ver, pero antes de ir yo quisiera hacer un paréntesis, algo que me hizo falta la semana pasada, es poder ver un poco acerca de la división del monte. La división del monte, tenemos una serie de división que son de 7 cosas que están ahí en estos slides, que es la forma como lo vamos a ver. Cada sección vamos a demorar algún tiempo predicando cada domingo. Pero la primera sección es acerca de las bienaventuranzas y el creyente. Están compuestas en el capítulo 5, versículos 3 al 12, lo que acabamos de leer. En esta sesión del sermón nos vamos a encontrar con 8 características del cristiano. Todo en cuanto a la relación cotidiana con las personas, gracias mi hermano, y en especial con Dios. Pero sobre todo también en la bendición que se recibe al tener dichas características. Ya en el capítulo 5, versículos 13 al 16, nos vamos a encontrar algo un poco más directo y es el testimonio del creyente. Sí, aquí ya nos vamos a encontrar con la importancia que el creyente exhiba un testimonio genuino ante el mundo. Se utilizan metáforas comunes, tales como luz, tal como sal, para ilustrar la importancia de tú y yo como cristianos debemos influenciar positivamente una sociedad que está caída en el pecado. Seguimos en los capítulos 5 al 17 al 48, la tercera parte sería la ley y el cristiano. En esta sesión nos encontraremos la responsabilidad que tenemos delante de Dios en cumplir la ley moral de Dios que Dios nos ha dejado en su palabra. No crea que porque la ley fue dada al pueblo de Israel no nos incluye. Sí, la ley moral, sí, nosotros estamos eximidos de una ley ceremonial, pero no de una ley moral. ¿Sí? Además también nos encontraremos que los estándares de Dios son muy altos, que muchas veces nosotros pensamos, y que la ley solamente, y que tú no incumples la ley no solamente cuando omites o cuando quebrantas una ley en el acto, sino que también la incumples desde el mismo momento que lo piensas y desde el mismo momento que está en tu corazón. Por eso estos estándares van más allá de lo que nosotros pensamos. Ya el capítulo 6, versículos 1 al 18 nos vamos a encontrar con una vida práctica del creyente. Y acá se enfoca especialmente en mostrar la devoción de un cristiano. Un cristiano genuino tiene una devoción especial por su Señor, ama a su Señor, por lo cual él vive su vida, ya deja de vivir en relación en torno a sí mismo, sino en torno a su Señor. Pero también hace clara una diferencia en lo que es ser creyente y no es ser creyente. Especialmente por sus frutos, porque sí, por sus frutos los conoceréis. En el capítulo 6, versículos 19 al 34 nos vamos a encontrar con los deseos y afanes del creyente. Los afanes de este mundo pueden arrastrar al creyente a una vida mundana. Por lo tanto, el cristiano debe distinguirse del mundo por una vida que marque una diferencia. El cristiano debe marcar diferencia realmente en lo que está haciendo, en lo que vive delante de su Señor, con las demás personas, especialmente con el mundo. Capítulo 7, versículo 1 al 20, vamos a encontrarnos con unas relaciones interpersonales del creyente. Y aquí nos vamos a ver cómo nos relacionamos primeramente con nuestro Señor y que especialmente, así como tú te relacionas con el Señor, te vas a relacionar con las demás personas. Hablándose hermanos, compañeros de trabajos, amigos, familiares,
tu relación con el Señor, escuche bien, se va a reflejar en tus relaciones interpersonales. Esto es algo muy claro que nosotros vamos a tener. Si tu vida delante de los demás está bien, seguramente es el reflejo de lo que es tu relación con el Señor. Y la séptima parte está entre el capítulo 7, versículos 21 al 29. Y sería la entrega del creyente. La última sesión del sermón nos muestra de que nada sirve que le llamemos Señor, llamemos quizás en oraciones estructuradas, amado Padre Celestial, y quizás utilizando nombres que en las Escrituras aparecen muy lindos nombres de Dios, y no digo que esto esté mal, pero de nada sirve de llamarlo así, a menos de que tu vida sea una vida lejos de Él en cuanto a su práctica. Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonio. De nada sirve servir y entregar tu vida al Señor, en servicio al Señor, en servicio a la iglesia del Señor, cuando realmente tu vida está lejos del Señor. Y que no te sorprenda, quizás que el Señor te diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y bueno, vamos a empezar con lo que son las bienaventuranzas del creyente. Las bienaventuranzas y el creyente. Y quiero empezar, hermanos, con la pregunta, ¿qué es ser bienaventurados? ¿Qué entiende quizás usted por ser bienaventurado? Y muchas cosas se especulan acerca de qué es ser bienaventurado. Bueno, bienaventurado viene del griego Makarios y su significado, y eso, no estoy diciendo el señor Macario, no. La palabra es Makarios y su significado es ser dichoso, es ser una persona bendita, una persona feliz, una persona favorecida, una persona afortunada. Bien interesante el significado de esta palabra en el griego, que te lleva a entender un poco cuando dices bienaventurado por. Ahora, esto es muy importante. Las bienaventuranzas en las Escrituras las encontramos precisamente dirigidas a el Señor. Están dirigidas porque Él es el más bendito, Él es el más bienaventurado porque Él es Dios. Pero Dios también da una cierta bienaventuranza, como lo vamos a ver, por lo menos son 7 o 8 en este pasaje del Sermón del Monte, que vienen de alguna manera como consecuencia de ser ciertas cosas. Ahora, ¿para quiénes son las bienaventuranzas? Y en la Biblia se aplica al creyente que ha sido recipiente directo de la gracia y misericordia de Dios, que termina en un fruto evidente de la vida, que es un creyente genuino. Un ejemplo muy claro está en el Salmo 1. ¿Se acuerdan? El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo. Y empieza a dar una característica, ¿no? Empieza a decir acerca de ese hombre, ese varón que quizás no vivió una vida delante del Señor bien, y al final dice, por cuanto vivió así, su consecuencia, ¿qué es? Por lo tanto será como un árbol plantado entre aguas, que aunque la corriente va, no lo va a quitar. Es bastante interesante porque estas bienaventuranzas tienen un sentido muy importante en la consecuencia por lo que tú eres y en especial por lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque, vuelvo y te digo, no lo podemos hacer nosotros. Ahora, en las Escrituras nos vamos a encontrar específicamente que las bienaventuranzas tienen, en este caso, tienen un sentido un poco alegórico, por decirlo así, o más bien podemos decir que está en metáfora. ¿Sí? Para ser un poco más específico. Por ejemplo, dice, bienaventurados los pobres de espíritus. ¿Sí? ¿Por qué hablará de los pobres de espíritu? Y ahí vamos a tener vamos a ver más adelante, porque hay un pasaje que pareciera que se contradijera, pero realmente no se contradice. Es poder ver el propósito con que dice el Señor, a qué se refiere de pobre, por qué y dónde, a quién se está refiriendo. También vamos a encontrar ahí mismo, por ejemplo, cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No se trata de una persona que vio un asesinato y dice, este señor tiene que ver, fue testigo de un crimen y el culpable fue liberado y quizás esa justicia. No, él tiene, eso van a ser. No, tenemos que verlo en el contexto en que encontramos las Escrituras, porque mucha gente pensamos ser muy justos. ¿Sí? Muchas personas pensamos que nuestra justicia es la mejor.
Tenemos que ver todo en cuanto a eso, por eso habla metafóricamente en muchas de estas, ¿cómo es que se llama? Bienaventuranzas. Pero quiero que veamos, hermanos, es que específicamente estas bienaventuranzas hablan claramente del carácter tuyo y mío como cristiano. El carácter tuyo, y ya te lo vamos a explicar porque ya vamos a llegar a la primera bienaventuranza. También vamos a hablar acerca del propósito de las bienaventuranzas. El propósito es que a pesar de las circunstancias que pueden rodear al creyente, pueda entender que el ser hijo de Dios produce un gozo y una felicidad enorme, que no hay nada que pueda evitarlo. Sí, hermanos, el propósito de la bienaventuranza es poder ver tu esencia de quién eres. Tu vida a quién pertenece. Por lo tanto, cualquier circunstancia que te pueda rodear, ya sea enfermedad, ya sea la calamidad, ya sea la pobreza aún física, ya sea cualquier situación de este mundo que no nos gusta, es poder entender que mi vida no gira y no depende tanto de ellas, sino que mi vida y mi alegría, mi felicidad, mi dicha está enfocada en mi Señor, en aquel que me dijo, este no es tu hogar. En aquel que dice, tú eres ciudadano celestial y por tanto un día vas a estar gozando de la eternidad con Dios. Hermanos, una de las cosas, normalmente lo digo naturalmente, es que nosotros pensamos que nuestra vida va a estar eternamente aquí y no es así. Nuestra vida está señalada y tiene un punto crucial y es nuestra vida con Cristo en gloria. Y cuando nosotros entendamos eso, cuando nosotros podamos ver eso, va a ser más fácil, va a ser más provechosa, va a ser más productiva nuestra vida cristiana o nuestra vida espiritual. Estamos aquí de paso, decía un hermano. Mi vida, en la tierra yo estoy de paso. Algún día estaré con mi Dios. Pero desde que es el momento que el creyente pueda entender esto, van a suceder cosas especiales en su vida. Cuando entiendas que tu vida ya no pertenece a ti, sino que es de tu Señor, y eso es lo que te va a mostrar el Señor. Y aquí quiero empezar con la primera bienaventuranza, que hoy solamente vamos a ver la primera. Dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo primero que quiero que veamos es esta primera parte del versículo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Hermanos, el ser pobre en espíritu no tiene nada que ver con lo externo. Con lo externo. Más bien tiene que ver con lo interno y en especial en reconocer quién soy delante de Dios. Y precisamente la palabra pobre que aparece aquí viene de una palabra griega, un vocablo griego que se dice tochos, que significa encogerse, necesitado, rebajarse, y esta palabra me gusta mucho, rebajarse. Casi siempre se utiliza en la Biblia para referirse a los mendigos o a personas sin dinero. Por ejemplo, el caso de Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro, de Rico y Lázaro? Bueno, Lázaro era ese pobre que era un mendigo que estaba y se saciaba con las sobras, las migajas que caían ¿de dónde? De la mesa del rico, ¿sí? Si analizamos la vida de Lázaro, dice que era un hombre tan pobre que aún la calamidad estaba sobre él, que aún había llagas en los perros lamían sus llagas. O sea, era una situación bastante extrema la de este hombre. Pero fíjense algo, y es una pobreza a tal extremo que él deseaba saciarse de lo que caía de la mesa de un hombre. O sea, estaba totalmente en la ruina. Este hombre no tenía posibilidad alguna de poder producir para poder sostenerse. No tenía ni para comer. Era una situación bastante extrema. Wow. Cuando escuchamos este pasaje, pensamos, pobre Lázaro. Y Lázaro fue al cielo porque era pobre. No, no tiene nada que ver con era pobre. Lázaro no fue al cielo por ser pobre, ni el rico fue al infierno por ser rico. Lázaro fue al cielo porque entendió su pobreza espiritual. Ese hombre con una tristeza que me da de poder ver cómo vivía al leer estos pasajes. Ahora, en el caso del Sermón del Monte nos encontramos
precisamente que no es una pobreza física, sino una espiritual. Aunque, y aquí va pareciera una contradicción, yo quiero que alguien me lea Lucas 6:20, porque pareciera una contradicción, y aquí voy a explicar algo muy especial. Lucas 6:20. Es el mismo sermón del monte, pero Lucas lo dice así. ¿Qué dice Lucas 6:20? No todos a la vez. Ok, gracias, mi hermana. Encontramos algo muy interesante aquí. El pasaje es muy similar, es el mismo casi del que acabamos de leer en Mateo 5:3, pero hay una diferencia. Y es que mientras Lucas dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres, ¿cierto? Mientras que Mateo dice, los pobres en espíritu. Bueno, aquí hay una situación y pareciera una contradicción. Porque déjame decirte que muchas personas utilizan este pasaje de Lucas para pegarse y aplicar esta bienaventuranza especialmente a los pobres físicamente. Aquellos que no tienen nada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la semana pasada de que vivir una vida austera para poder alcanzar el reino de los cielos? Yo tengo que vivir pobre, voy a renunciar a todas las cosas que yo puedo tener. Ya no quiero trabajar tanto, voy a trabajar lo necesario para vivir pobre, para así ser del reino de los cielos. No tiene nada que ver en cuanto a eso. Nada, hermanos, y vuelvo y le digo, aquí la iglesia es una iglesia que se ha demostrado por ser trabajadores. En Colombia diríamos unos berracos trabajando. Y ustedes tienen derechos a vivir de lo que trabajan. A que si pueden salir y hacer sus cosas, háganlo. Y tener sus cosas, háganlo. Están en su derecho, obviamente, teniendo en cuenta que primero está el Señor. Pero no tiene nada que ver en la pobreza externa. Y aquí va, pero pastor, ¿cómo vamos a hacer? Si Mateo dice una cosa y Lucas dice otra, entonces se contradice. Oh, la Biblia se contradice, aquí hay un error de la Biblia. Bueno, primero que todo, la Biblia es infalible, jamás se va a contradecir. Pero sí tenemos que tener claro, y aquí está el punto, por qué se utiliza ese dicho de que no puedes utilizar un versículo fuera del contexto porque se vuelve un pretexto, una mala doctrina y toda una teología mal hecha. Es precisamente porque mucha gente no hace una buena hermenéutica cuando estudia las escrituras. Y uno de los principios hermenéuticos, la hermenéutica es el estudio de las escrituras. O sea, tú no puedes estudiar la escritura porque quieres, sino tener en cuenta muchos principios. Y uno de los principios que encontramos en la hermenéutica bíblica, en este caso, es que cuando dos o más pasajes son parecidos, pero escuche bien, no son exactamente igual, el pasaje que esté más claro, el pasaje que tenga más contenido, el pasaje que te explique más la situación, escúchelo bien, es el pasaje que sería y deberías tomarlo como la explicación adecuada, a pesar de que sean similares. Es el caso de estos dos. Hermanos, no podemos decir pobres o pobres del espíritu, cuando las escrituras muy poco se refiere a la parte cuando Dios está hablando acerca de las cosas espirituales, de las cosas celestiales, a las cosas externas. Así que teniendo en cuenta este principio bíblico, tanto Lucas como Mateo lo encerramos que está hablando de pobreza espiritual y así no vamos a tener ningún problema cuando estudiamos las escrituras. Ahora, habla de pobres en espíritu. La primera pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Bueno, reconocer, prácticamente es reconocer que delante de Dios estoy en una bancarrota espiritual, como aquel hombre que era con mucho dinero, muy rico, la misma que lleva a una decadencia moral y con un fin trágico. Claro, hermanos, tu bancarrota espiritual, la bancarrota espiritual del ser humano lo lleva a un fin trágico y es la perdición eterna. Por lo tanto, entiendo que lo único que puede salvarme de tal condición es mirando hacia la cruz de Cristo. Esa es la realidad de lo que es ser una persona pobre espiritual. Los pobres de espíritu son aquellos que han reconocido que su vida espiritual es como la de un mendigo. ¿Sí? La de ese mendigo que no tiene nada, que necesita del Señor para que pueda arreglar tal situación que está tan precaria. En la teología, algunos llegan a hablarlo como una depravación total. Llegas a que ya no puedes hacer más nada. En la parábola del fariseo y el publicano, quiero que alguien me lea
Lucas 18, 9 al 14. Vamos a ver algo, algo muy similar. Vamos a ver algo. Lucas 18, 9 al 14. Vamos a ver esta situación. Lucas 18, 9 al 14. Esta parábola ya la habíamos visto, pero me gustaría que la leyéramos ahorita para poder aplicar, poder ver a qué se trata esta pobreza. ¿Alguien, por favor, que nos las lee con voz fuerte? A unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciados a los... ¿No ves? Ok, ¿quién tiene? ¿Alguien que lo lea con voz fuerte? Sí. Gracias, hermana. Aquí está la importancia de poder entender, ¿sí? Ya habíamos visto esto, no voy a entrar en detalles, pero yo quiero que analice algo especial, y es la situación de dos hombres que están en la misma situación. Están en una bancarrota espiritual, ellos no tienen escapatoria, ellos no tienen formas de que pueda salir de la misma. Pero de alguna manera estas dos personas van al templo. Estas dos personas van a querer a presentarse delante de Dios, hermano. Y quiero decirte algo, si tú te quieres presentar a Dios con tu justicia, con lo que tú haces, estás mal. Es el caso del fariseo. El fariseo expresa con un orgullo profundo: yo sí hago, y hago esto, y diezmo, y hago, y todo se enfoca en lo que él puede hacer. Pero recuerde que este hombre, a pesar que él hace muchas cosas, entre comillas, está en una bancarrota espiritual, está perdido. Él no puede hacer nada con lo que él, con sus ideas, con su servicio, con lo que él es, según él es capaz de hacer. En cambio, el publicano, que también estaba en una bancarrota espiritual, lo único que hace, él dice, no podía ni levantar los ojos al cielo porque reconocía su humillación delante de Dios. Él estaba reconociendo su pobreza espiritual. Él dice, yo no soy digno de levantar los ojos y mirar al cielo. Yo lo único que le pido a Dios es ser propicio a mi pecador. ¿Sabes una cosa? Es la misma situación de todo el mundo hoy. Así como el rico y Lázaro. El rico y Lázaro ambos estaban en una bancarrota espiritual. ¿Quién hizo la diferencia? Cristo. ¿Quién hizo la diferencia entre el publicano? Fue Cristo. ¿Quién es el que hace la diferencia hoy en las personas? Es Cristo. Solo Cristo. Tú, por tus formas, por tus habilidades, por tus formas y tus ideas, jamás recuerden a la historia de este que hablaba al principio. Este hombre rico en su orgullo está perdido. Quería salir adelante a través de sus propios medios. Él pensaba que con sus habilidades y con sus ideas de negocio, con su experiencia, podía recuperar lo que ya había perdido. Pero no pudo. Hasta que llegó ese hombre, ese amigo, que despreció por tanto tiempo y le pudo ayudar. Esa es tu situación. Esa es mi situación. Solo Cristo puede sacarme de mi bancarrota espiritual, de mi pobreza espiritual, de mi situación espiritual precaria. Solo Jesús. Él es el que hace la diferencia en ti. Él es el que hace la diferencia en la iglesia. Hermano, no se trata del hermano, no se trata de las habilidades. El problema es que me da cierto dolor todavía pensar que hay cristianos que piensan que no son pobres en espíritu. Pero tenemos que volver a mirar a la cruz. Hermano, sigue entendiendo, entiéndelo.
Tú necesitas día a día entender que tú estás saliendo a flote de esa bancarrota espiritual es por Cristo y no por las habilidades y por lo que tú puedas hacer. No por lo que tú creas que eres en el Señor. Aún pensamos, yo soy en el Señor. Mentira, eso habla de tu orgullo. La bancarrota espiritual es aquella que me hace entender, mi Señor, yo estoy perdido y cada día necesito de tu gracia para poder vivir de adelante. No es pensar que yo sí puedo, o que yo, Señor, yo soy aquella persona de la cual tú tienes que dar mis bendiciones a mí. No, ¿quién soy yo para decirle al Señor eso? Mi pobreza espiritual me lleva a humillarme delante de Dios y por eso te digo que la pobreza ¿cómo es que se llama? Espiritual es primordial en la vida del creyente. El verdadero creyente ha entendido eso, por eso es primordial. Y quiero decirte, aquel que no reconozca su bancarrota espiritual y no reciba la gracia de Dios por medio de Jesucristo, jamás podrá ser parte del reino de los cielos. Es necesario que mi vida se vea humillada delante de Dios para que Él me reciba en su gracia. Esta es la diferencia. Aquí está el punto crucial. Pensar de que yo tengo ganado el reino de los cielos por lo que soy, te garantiza el infierno, hermano. Si tú crees que vas al cielo o tienes merecido el cielo por tus acciones, déjame decirte que tienes como ganancia el infierno. Y perdóname que sea tan honesto. Si tú crees que eres tan bueno para recibir el reino de los cielos, ten la seguridad que vas al infierno. Prefiero decirte la verdad y no que mueras engañado. Porque realmente lo que el Señor nos está llevando a entender en esta parábola es que tú entiendas que estás perdido. Que tú y yo entendamos que no hay forma ni manera en que por mis propios medios pueda salvarme. Eso es primordial. ¿Y por qué es primordial? Mire lo interesante. Antes del Señor enfocarse en otras características o otras cosas que tienen que ver con el carácter del cristiano en cuanto a las bienaventuranzas, el Señor empieza esta bienaventuranza porque de aquí empieza el todo de la vida del cristiano. Aquí empieza el todo para que tú como cristiano tengas un éxito en tu vida. Digo que es primordial porque tiene que ver con el arrepentimiento de una persona que reconoce que está perdido delante de Dios y no hay manera que le pueda que tú puedas remediar eso. Necesitas arrepentimiento, el entender que eres un pobre, eres mendigo, espiritualmente hablando, es arrepentirte. La historia de este hombre rico que empezaba, él le tocó humillarse delante de su amigo y decir, sí, necesito tu ayuda. Y eso fue lo único que pudo salvarle de la bancarrota. ¿Sabes una cosa, querido amigo, querido hermano? Quizás sea tu caso. Quizás sean muchos casos en el mundo entero que cuando después de una campaña evangelística, después de que se habla del Señor y digan, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y todos levantan la mano, sí, yo recibo a Cristo, yo quiero conocer a Cristo y yo quiero a Cristo y esto y esto y esto. Pero nunca se habla de arrepentimiento. Nunca se dice arrepiéntete. De hecho, yo en las escrituras no escucho a alguien ni a Pablo ni a ninguno de los apóstoles decir reciban a Cristo, hermanos, perdónenme, pero es una mala forma de decirlo en el cristianismo. ¿Sabe qué dice las escrituras? Arrepentidos y convertidos, no dice otra cosa. ¿Por qué le ponemos otras cosas que no son? ¿Por qué inventamos cosas como si Dios fuera digno? Voy a aceptar a Cristo, voy a aceptarlo. No. Tú tienes que arrepentirte de tu condición y así reconocerlo no solamente como Salvador, porque esa es la parte fácil. Yo lo acepto como Salvador porque esa es la palabra. No, reconócelo como Salvador y como tu Señor. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida transformada. Esa es la vida que Pablo habla, que de modo que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Porque reconoció primeramente su pobreza espiritual, se arrepintió y se convirtió. Ese es el paso. Yo no encuentro otro paso, hermano. No encuentro. Por eso todo el sermón, antes de empezar a tratar acerca de otros casos, acerca de otros temas muy importantes que de hecho vamos a encontrar en las Escrituras, es la importancia de poder ver tu necesidad de Dios a través de entender que tú estás perdido, de que yo estoy perdido.
Eso en mi vida pasó hace muchos años, pero también entiendo muchas veces que mi corazón es engañoso. A veces entiendo que yo muchas veces puedo pensar que soy más. Por eso también el entender mi bancarrota espiritual, el entender que soy pobre de espíritu, es un principio para la humildad. Aunque más adelante vamos a ver, cuando hable acerca de la humildad, en el texto, en el pasaje. Pero esto de entender primeramente, tú no vas a poder ser humilde si no entiendes que estás perdido, que estás pobre espiritualmente. Nunca va a haber humildad. Y por eso mucha incongruencia en el mundo cristiano hoy. Mucha incongruencia de pensar que por cuanto yo soy un hijo de Dios, por cuanto yo tengo esto, por cuanto yo he logrado esto, por cuanto tengo tantos años, que por cuanto te hago esto o esto dejo de hacer tantas cosas, pensamos que ya lo hemos logrado todo, que eso es suficiente. El mismo Señor Jesucristo dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Mucho cuidado con pensar o tener un entendimiento de sí mismo del que no debe tener, como dice la misma palabra de Dios, sino que cada quien piense con cordura. Y cuando yo pienso con cordura es entender de dónde me sacó el Señor. Y no soy nadie. Y lo que puedo medio hacer de una manera, en lo poco que puedo hacer es por la gracia de Él, por su poder que se perfecciona en mí. Esa es la gran diferencia. Hermanos, el entender que somos pobres de espíritu es un principio a la humildad, de humildad. El entender mi pobreza espiritual no puede ser resuelta por mis recursos, sino que necesito humillarme y reconocer al Salvador como mi todo. Este es un principio claro de humildad. Lo que tú haces, lo que yo hago, lo que todos hacemos. Yo quiero decirte, hermanos, cuando tú estás sirviendo al Señor, lo haces en el poder del Espíritu Santo, no porque tú tienes capacidades. Todo lo que tú haces cuando dices y me dices, Señor, es que yo sí hago, o esto, tú lo haces es porque Dios te ha dado el privilegio, pero también te ha capacitado para que lo hagas. O sea que no hay nada bueno en ti, ni en mí, para hacerlo. O que creemos que somos, muchas veces pensamos y creemos que somos la cuarta persona de la Trinidad y pensamos que estamos en un punto que estamos por encima de todo, hermanos. La iglesia del Señor no es eso. La iglesia del Señor es una iglesia que entiende su pobreza espiritual y que entiende la humildad delante de Dios. Y que si hay algo que exaltar, es Cristo. Si hay alguien que exaltar, es Cristo. Solo Él. Las cosas cambian. Hermanos, el orgullo en el hombre es lo que lo lleva siempre a rechazar la oferta de salvación. ¿Cuántos hombres, mujeres, por su orgullo de entender que son autosuficientes, de que pueden hacer las cosas, de que ellos no son nada, que ellos tienen mucho, que Dios lo tiene que recibir, que ellos son los merecedores del favor de Dios? No, eso los lleva a la perdición eterna. El orgullo del ser humano, del hombre natural, los está llevando al infierno mismo, porque piensan que su vida puede andar como ellos creen que viven, con su propia filosofía, con su propio estilo de vida, pero tal filosofía y estilo de vida lo está llevando a un precipicio donde va a haber una pérdida. Si no te arrepientes, si no reconoces a Jesús, esto es una vida, esto es el seguro que tienes. Tu vida debe reconocer a Jesús. Y si hay alguien aquí que aún no entiende, que aún entiende y piensa que puede llegar a Dios por sus propios medios, si hay alguien aquí que aún piensa que la religión lo puede llevar a Dios, si hay alguien aquí que aún piensa que sus formas de ser, que sus actitudes ante los demás y sus aptitudes también puede llevarlo a Dios, está equivocado. Efesios dice que porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, la salvación del Señor a ti es por gracia, es un regalo que viene a ti como resultado de haber creído en Cristo. No porque tú crees que lo puedes. No porque eres un buen padre, porque eres una buena madre, porque eres buen esposo o esposa, eres un buen trabajador, eres una persona moralmente hablando buena. No, tu moralidad nunca va a ser una excusa para engañar a Dios. Quizás puedes engañar al hombre, pero a Dios, delante de Dios, tu moralidad jamás
va a ser algo o una excusa para ser acepto delante de Él. Solamente arrepentimiento y creer en Jesús. Reconoce tu pobreza espiritual. Ese es el principio. Empieza por reconocer. Y querido hermano, sí, el momento que tú reconociste tu bancarrota espiritual, en el momento que tú reconociste que estás impedido delante de Dios, en ese momento, cuando te humillaste delante de Él, que el mismo Señor te lleva porque Él es el que te convence, el que te convenció de mostrarte tu situación precaria, mi situación precaria también, eso me lleva a una vida de humildad, a una vida de entender, como dice el mismo apóstol Pablo, entender que los demás hermanos son superiores a mí. Eso cuesta, claro, eso cuesta. Lo vamos a llevar a ver más adelante, pero tu vida debe entender eso. Y esto va a ser el resultado, vuelvo y te digo, cuando tu Salvador es tu Señor. Porque muchos pueden tener a un Salvador y no es Salvador Ortega, todavía está de viaje. Cuando tú tienes a un Salvador, tú crees que tienes un Salvador, si tú realmente eres un creyente genuino, un hijo de Dios genuino, ese Salvador es también tu Señor. No puedes decir que es solamente tu Salvador. Es tu Señor. Tu vida cambia. Y ahí la perspectiva de una vida convertida es diferente. Hermanos, tristemente lo digo, ¿cuántas personas hoy en día pueden alzar la voz y decir, llenando su boca, decir yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, y porque pertenecen al tal grupo, porque le gusta escuchar al tal predicador, o porque cualquier cosa que lo identifique con una iglesia cristiana? No, realmente tu vida realmente tu vida muestra que es cristiano cuando entiendes tu condición, cuando vas y reconoces a Jesús como tu Salvador, pero cuando lo practicas en tu vida como tu Señor. Eso es la realidad. ¿Es Jesús tu Señor? ¿O te gusta nada más que sea tu Salvador? Esa es la fácil, ¿no? Sálvame, Señor, pero no seas mi Señor. Yo sigo siendo el Señor de mi vida. Y esta es la realidad que muchas veces nos lleva a una decadencia espiritual, a un fracaso espiritual, a un engaño religioso, a un engaño como los fariseos. Ellos estaban así en esa condición. Ellos pensaban que ellos tenían todo, pero estaban perdidos. Ellos nunca reconocieron su pobreza espiritual. Ahora, miren lo que dice la parte B del versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo quiero decirte antes de proseguir con esto, es cuando una persona entiende su condición de pobre espiritual, por ende, lógicamente, va directo al Señor y acude al Señor, creyéndole como su Salvador, como su Señor. Eso es algo muy obvio. Porque alguien que entiende su pobreza espiritual no solamente se va a quedar ahí. Eso lo lleva a ir a buscar a aquel que le puede dar el socorro en medio de su suplicio. Hermanos, las consecuencias del ser pobre de espíritu. La bendición más grande que puedo recibir al reconocer mi pobreza espiritual y así mismo reconocer al Señor como mi todo, entonces recibo como ganancia ser parte del reino de Dios. A través de las parábolas estuvimos viendo de qué se trata el reino de los cielos, el reino de Dios, ¿sí? Y el reino de los cielos, el reino de Dios en las escrituras, especialmente en los evangelios, abarca algo que no solamente está en nuestra eternidad con Dios, sino que abarca el ser parte de un pueblo de Dios, el ser parte de ese reino que proclama su palabra, el ser parte de un reino que honra y glorifica a Dios con lo que hace. Es todo eso, y hermanos, hablar de ser parte del reino de los cielos, podríamos durar meses enteros hablando solamente del reino de los cielos y tú como participante de. Pero fíjese la consecuencia que las escrituras nos muestran. Cuando yo leo precisamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo lo veo casi reflejado en este versículo.
Porque aquí lo que está diciendo, porque de tal manera aquellos que entiendan que son pobres de espíritu, tienen por ganancia la vida eterna, el reino de los cielos. Vivir en un pueblo que Dios dice es un pueblo escogido. Es un pueblo santo, real sacerdocio, y no porque usted y yo tengamos esas capacidades de ejercer el sacerdocio, no, tampoco como dice el mismo Pedro, linaje escogido, no porque usted sea de una sangre especial, no porque algunos sean de Guadalajara y otros de la Ciudad de México, aunque los de la Ciudad de México son, no mentira hermano, todos somos delante del Señor, que no vi a Luis Morales por ahí, pero, sí está allá, pero sí, realmente hermanos, se trata de poder entender que nuestra vida centrada en el Señor, entendiendo de que Él me hizo como su sacerdocio santo por su gracia, de que Él me hizo ser de un linaje escogido a pesar de mí, a pesar que soy de lo peor, el entender que soy un pueblo adquirido por la gracia y por la sangre de Cristo Jesús, hermano, esto es un privilegio. Por eso es que dice al principio, eres bienaventurado cuando te haces pobre de espíritu, porque como consecuencia vas a lograr algo que Dios te está dando un privilegio, y es ser parte del reino de los cielos, que inicia desde que tú creíste y que culmina, bueno, nunca culminará porque es eterno, pero empieza esa eternidad cuando estés con el Señor. Hermanos, ¿saben una cosa? Muchas personas quieren vivir la eternidad con el Señor. Yo quiero vivir, pero la eternidad con el Señor ya la empiezas a vivir aquí en la tierra, en su pueblo, de gozar las bendiciones que tienes en Él. El mismo Pablo le dice a los efesios que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual. Hermanos, toda bendición espiritual dice toda bendición espiritual, no dice te voy a dar una parte pero otra no, toda lograda por Cristo. Qué consecuencia tan hermosa y qué hermoso puede empezar este sermón, especialmente en las bienaventuranzas, explicando tu situación y tu necesidad de Cristo. Hermanos, te voy a decir algo con honestidad. Si hay alguien en tu familia que está necesitando de alguna situación, porque está en cualquier situación dolorosa, puedes orar, claro, pero llévalos a Cristo, porque Él es el remedio. Solo Cristo puede solucionar sus problemas, principalmente el espiritual. Nosotros no podemos darnos de que somos aquellas personas terapeutas espirituales, porque eso no existe. No, somos hijos de Dios que proclamamos ese reino. Por cuanto tú eres parte de ese reino, ahora proclámalo. Yo quiero, hermano, que te tomes un tiempo antes de terminar y que pienses un momento en tu situación. A mí me ha llevado a pensar esto algo tan serio, que muchas veces yo me intento, yo con honestidad lo digo, yo me intento salir de esa parte de entender que soy pobre espiritual. Mi corazón me engaña y lo reconozco. Mi corazón muchas veces me dice, Milton, tú puedes, tú tienes las capacidades, pero realmente no es así. El poder entender, hermanos, mi pobreza espiritual realmente me lleva a Cristo, y es que esto sea lo que hoy podamos entender. Si no podamos quizás aprender muchas cosas, que podamos aprender esta frase, que mi pobreza espiritual me lleva a Cristo. A ti que quizás no has conocido a Jesús, entiende eso, estás pobre espiritualmente, estás en bancarrota espiritual, estás perdido y necesitas que Cristo te salve de eso, porque la consecuencia de tu pobreza espiritual es eterna, y es una eternidad sin Cristo, es una eternidad en el infierno, y esto es real, esto no es cuento. Pero también te digo una cosa a ti creyente, a ti hijo de Dios que muchas veces piensas que todo lo tienes porque sí, porque eres una persona muy elegante, muy bonita, porque tienes ciertas capacidades. Recuerda también tu pobreza espiritual para que te lleve a entender que solo Cristo puede llevarte a vivir una vida que sea de su agrado. Que entiendas que tu pobreza espiritual, cada día vayas a Él en oración, que vayas a Él en su palabra, que vayas a Él y le digas, Señor, quita de mí lo que no es de ser un cristiano. Realmente eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Como cristianos, reconocer muchas veces cuando nos queremos salir de ese pedacito que muchas veces ni nos damos cuenta. Muchas veces pensamos que somos indispensables. Muchas veces pensamos que si no lo hago yo, no lo hace nadie. Estamos perdidos.
recordemos nuestra pobreza espiritual para que engrandezcamos al Señor en nuestras vidas. Y yo quiero pedirle, si hay alguien aquí que aún no ha entendido esto en su vida, para salvación, yo quiero decirte que el reino de los cielos está para ti cuando tú reconozcas esa pobreza. Y si aún no lo has hecho, hoy es el día que lo puedes hacer. Ven a los pies de Jesús. Él es el único que puede rescatarte de esa bancarrota espiritual. No le dejes espera, hoy es el día. Y a ti, amigo, a ti, querido, creyente, hijo de Dios, hermano en la fe, no te desvíes de la gracia de Dios. La gracia de Dios es amplia, Él te sostiene, pero sigue recordando de tu condición para que así puedas apreciar de esa gracia que Dios nos ha dado en la persona de Jesús. Señor, le bendiga. Padre, gracias por la bondad, Señor, recibida en la persona de Jesús. Gracias por entender, Señor, que mi condición espiritual, gracias por entender, Señor, mi decadencia. Señor, por entender que estaba muerto espiritualmente. Por entender, Señor, de que no hay nada bueno en mí que pueda ser aceptado delante de ti. Porque eso también me lleva a la humillación. Eso me lleva al quebranto de entender, Señor, que todo se trata de ti. Eso también me llega a entender de que necesito arrepentirme y venir a tus pies. De venir y reconocer a mi precioso Salvador, a mi precioso Señor. Señor, guía nuestros pasos. Ayúdanos a que esto pueda ser real en nuestra vida. Una vida piadosa, una vida que sea digna de ti. Una vida que pueda ser, Señor, totalmente de tu agrado. Pero también, Señor, entendiendo que solamente es por tus recursos, no por los nuestros. Padre, inquieta a aquella persona que aún no ha reconocido que es un pobre espiritual, que aún no ha reconocido que necesita de Cristo, Señor. Yo te pido que lo inquietes y que lo lleves, Señor, a que te crea, a que se arrepiente y te crea a ti, que te venga a ti como crean en ese Jesús Salvador y Señor. No queremos que nadie se pierda, queremos que vengan y te conozcan, Señor. Si hoy predicamos algo, predicamos es a Cristo y la necesidad de Él a un mundo que está perdido. Gracias, Señor, porque tu palabra nos expresa esa necesidad y nos muestra, Señor, que cada día un mundo está perdido, pero que esa gracia está dispuesta para aquellos que se pierden en el día a día. Bendice a tu pueblo que hoy se reúne. Llévanos con bien a nuestros hogares. Que tu gracia sea con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Se pone de pie, iglesia, vamos a despedirnos cantando. Ciudades y en su nombre. Dile, cuentan del Dios, cuentan del Dios que hace maravillas, dándole poder y a su pueblo, gracias a Él, conquistaron reinos, tomaron ciudades y en su nombre pueden cantar, otras veces gritando, acompañado del sonido de bocina, pueden cantando, otras veces gritando. Excelente semana. Nos esperamos el miércoles en el servicio de oración.